Hola chicos y chicas, el día de hoy hablaremos acerca del justnaturalismo racional o ilustrado. Centrémonos primero en el origen histórico. La idea de derecho natural tiene sus orígenes en la filosofía griega y romana. Sostiene que el derecho natural emana de la misma especie y condición humana. Explicaremos el derecho natural para algunos representantes de esta época. Aristóteles distingue entre la justicia legal o convencional y la justicia natural. Cicerón. El derecho natural para Cicerón es, pues, la ley de la razón. Ulpiano identifica la justicia como el fin del derecho. Ya en la idea del derecho natural medieval, la razón humana es capaz de entrever lo que es necesario irracionalmente y por lo tanto obligatorio. En el justnaturalismo racional como corriente, se desarrolla y articula fundamentalmente a partir de la noción de derecho como facultad moral. Entre los principales representantes tenemos a Hugo Grocio, Thomas Hobbes, John Locke y Immanuel Kant. El día de hoy nos centraremos en Immanuel Kant. En su biografía, fue un filósofo alemán, el primero y más importante representante del criticismo y precursor del idealismo alemán. Nació en 1724 en Königsberg. Sus padres fueron Johann Georg Kant y Anna Maria Regina Reuter. Considerado como uno de los principales pensadores más influyentes en Europa moderna y de la filosofía universal. Murió el 12 de febrero de 1804 en Königsberg. Sobre su educación y carrera. Estudió en la Universidad de Königsberg en 1740 la filosofía de Leibniz y Wolff con el profesor Martin Nussen. El infarto de su padre y posterior muerte en 1746 interrumpió sus estudios. En 1749 publicó su primera obra filosófica, Meditaciones sobre la verdadera estimación de las fuerzas vivas. En 1770, a la edad de 45 años, Kant fue nombrado finalmente profesor de lógica y metafísica en la Universidad de Königsberg. En sus libros destacados tenemos La crítica a la razón pura. Se intenta establecer los límites del ejercicio de la razón que no toma su apoyo de la experiencia, sino que se desenvuelve a partir de ella misma. En él se desarrolla la estética trascendental, en la cual se analizan los elementos a priori del conocimiento sensible, o mejor dicho, del conocimiento en su aspecto sensible. Pues bien, en este aspecto sensitivo, el conocimiento es intuitivo. En la analítica trascendental, para Kant, hay experiencia conforme a las categorías, como hay percepción en el espacio. Establece la necesidad de las categorías, sean consideradas como las reglas que unifican o sintetizan la diversidad, dado en espacio o tiempo. La dialéctica trascendental. En ella, Kant distingue un uso lógico y un uso puro de la razón. El primero consiste en emplearla en el terreno formal, como facultad de inferir mediatamente. El segundo es el que pretende descubrir la totalidad de las condiciones, esto es, completar la unidad de las categorías. En otra de sus obras, la llamada La religión dentro de los límites de la mera razón, Kant realiza una crítica sobre la religión, sometiéndola a su propio pensamiento, la razón pura práctica. Es una obra que critica fundamentalmente el cristianismo de su época y donde la religión es sometida al examen más riguroso a fin de obtener su valor fundamental filosófico, la moral. Las ideas más resaltantes en esta obra son en la relación de la filosofía con la religión. En ella señala la importancia de la razón para la religión y todos sus fundamentos, ya que contiene el uso de la razón en todos sus aspectos. Y de hecho, la religión racional pura es contenida en la revelación. Para el autor, la moral se rige por el cumplimiento del deber guiado por la ley. En ella se asume el pleno uso de la libertad racionalmente por el hombre. Su visión de Dios es la de aquel fin, que confluye todo lo que el hombre debería llegar a ser. Es la idea de un bien supremo en el mundo, que contiene en sí toda ley moral.
En la relación del hombre con Dios, el hombre debe asumir todo el bien posible que se pueda realizar y llevarlo a cabo en su vida por sí mismo, a pesar de sus limitaciones. Continuemos. El justnaturalismo racional en el pensamiento de Immanuel Kant. La condición a priori del derecho positivo es precisamente el derecho natural. Esto quiere decir que la legislación positiva está legitimada en la medida en que se hace portavoz de las instancias racionales. También sostiene que hay principios morales y de justicia universalmente válidos y asequibles a la razón humana. Esto significa que creen que estos principios universales y necesarios no se deben separar jamás de la legislación y de la práctica jurídica, poseen su origen en la razón humana. El Estado de Derecho no es el remedio de la naturaleza conflictiva del ser humano, sino su salida más deseable por ser la más racional. En segundo lugar, se trata tan solo de un primer paso en el largo y penoso camino hacia la completa realización política y moral de la especie. Kant creyó encontrar en la idea de una federación libre de estados el justo medio que conciliara soberanía y paz. Características. Doctrina independiente de la religión, se irá reforzando una matriz individualista. Hace referencia primaria y constante a lo que se entiende por naturaleza. Diferencia entre el estado de naturaleza con el estado civil. Diferencias con otras teorías. El justnaturalismo se define como doctrina jurídica y filosófica que establece la universalidad de los derechos en función de su origen metafísico o natural. Origen, siglo XV, Escuela Salamanca, en España. Diferencias. Origen natural de los derechos, universalidad de los derechos. Positivismo. Definición. Doctrina filosófica y jurídica que establece el origen del derecho en el soberano. Origen, siglo XVII, Escuela Histórica Alemana. Diferencias, moral y derechos están separadas. Nos dice que las leyes son normas creadas por el soberano. El realismo, doctrina filosófica identificada al derecho con la fuerza estatal o con la probabilidad asociada a las decisiones judiciales. Origen, siglo XX, la escuela del realismo estadounidense, la escuela del realismo genovés, la escuela escandinava. Diferencias. Para los realistas jurídicos, el derecho no está formado por enunciados con contenido ideal acerca de lo que es obligatorio. Nuestra apreciación crítica. Desde que Kelsen formuló uno de los últimos intentos de hacer del derecho una ciencia pura, desligada también de la moral, el positivismo se ha ido visto envuelto en ciertos problemas que no ha sabido responder con satisfacción. Poco a poco, la idea de que el derecho no depende de ciencia y filosofías externas a ellas ha ido debilitándose con el pasar del tiempo. El justnaturalismo es una postura jurídica que defiende la idea de que el derecho no solo se reduce a un sistema de normas estipuladas por el Estado y su legislador. Esta idea hoy en día es más que cierta. A pesar de que la ciencia del derecho objetivo es importante, este derecho no puede reducirse a su aspecto o aceptación objetiva. Muchos autores ya incluso en la teoría como en la práctica jurídica y judicial e incluso en la parte más desarrollada del positivismo actual, todos ya aceptan que el justnaturalismo es una posición que encaja más con la naturaleza del derecho que hoy poseemos y manejamos al momento de regular el curso de la sociedad. Muchas gracias, denle like y suscríbanse.